Hola compañeros, mi nombre es Oscar Betancourt, soy estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad de Universidad SEC. En este video podremos revisar qué es un sensor capacitivo y cuáles son sus principales usos. Además, podremos revisar qué es un sensor, nos introduciremos en un sensor capacitivo, en sus aplicaciones, ventajas y desventajas. Bueno, primero que todo, no podemos empezar a hablar de un sensor capacitivo si no tenemos claro qué es un sensor. Por eso comenzaremos revisando un poco qué es un sensor. A grandes rasgos, un sensor es un dispositivo con la capacidad de detectar la magnitud física o química del medio físico que nos rodea con sus múltiples variantes y transformarlas en variantes eléctricas, con la finalidad de extraer información medible dentro de los rangos establecidos previamente para dicha medición. Quiero mencionar además que la magnitud es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso o la extensión. Las variantes medibles pueden ser, por ejemplo, la intensidad lumínica, la temperatura, la distancia, la velocidad, la humedad, etc. Además, dentro de estas variables podemos encontrar también la densidad, profundidad, fuerza, torsión, volumen. Tenemos muchas, digamos, muchas opciones dentro de estas variables medibles. En otras palabras, un sensor es un dispositivo que, debido a sus características, mide variantes transformándolas en datos para que otros dispositivos puedan interpretarlas y usarlas para una acción final. Gracias a sus características técnicas, se puede recopilar información de la magnitud y traducirla a señales eléctricas para que un sistema de control pueda llevar a cabo acciones u otro objetivo para el cual fue programado con anterioridad. A continuación veremos algunas de las características principales de los sensores. Es muy importante entender la relación entre el estímulo, el elemento a medir, y la señal eléctrica de respuesta, el resultado de la medición producida por el sensor. Una relación ideal o teórica de entrada y salida, es decir, de estímulo y respuesta, para cada sensor siempre representaría el verdadero valor del estímulo. Si un sensor está idealmente diseñado o fabricado con materiales y métricas ideales, la salida de dicho sensor siempre será la correcta. Las características deben asegurar que la medición sea lo más precisa posible. Además, características a considerar, por ejemplo, veremos estas tres que son una de las principales, es el rango, el valor de la magnitud máxima y mínima en que se puede aplicar el sensor. Esta es una característica muy importante porque debemos tener claro cuál es el límite de medición de los sensores para no exponerlos a trabajos que los sensores no pueden resistir. La precisión es el margen de error de medición máximo esperado y la resolución es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a la salida. Esto quiere decir que es el cambio de los valores que detecta el sensor. Otras características a considerar, que nunca está de más también realizar ciertas preguntas al momento, digamos, de acercarse a un sensor o de adquirirlo para poder aplicarlo, es: ¿necesita alimentación? ¿O qué tensión y cuánto consume de electricidad o energía? ¿Qué parámetros mide? ¿O cómo entrega la información? Además, según el fabricante y el modelo de los sensores, se puede preguntar también si posee alguna protección IP. Aquí se hace referencia a la normativa internacional 660-529
para equipos eléctricos y electrónicos, según su grado de protección e impermeabilidad. Un sensor que no es el adecuado podría interferir en una correcta lectura. Bueno, ya revisamos qué es un sensor. Ahora revisaremos qué es un sensor capacitivo. El sensor capacitivo es un tipo de sensor eléctrico que reacciona ante elementos metálicos y no metálicos, tales como madera, plástico, telas, líquidos, papel, etc. Sus cualidades son especiales para efectuar controles de presencia y medición de distancia en pequeños espacios y captan valores con una exactitud nanométrica. Su función se activa cuando el elemento a valorar se aproxima a la superficie activa y sobrepasa un determinado nivel o capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor cuanto más elevada es su constante dialéctica. Mayor densidad dialéctica, mayor es su distancia del dispositivo. Este es un dato muy relevante al momento de implementar un dispositivo como este. Los sensores capacitivos funcionan según el principio de un condensador de placas ideal. Esto quiere decir que una de las placas es el sensor propiamente tal y la otra es el objetivo a medir. Entre las dos placas se genera un campo eléctrico. Un anillo protector alrededor de la estructura garantiza que el campo eléctrico sea lo más homogéneo posible. Si un cuerpo entra en el rango o en el campo eléctrico, cambia el campo y se genera la medición. Estos dispositivos destacan por su capacidad de detectar diferentes materiales en función de su constante dialéctica. Cuando se trata de medir líquido o materiales a granel o grano, los sensores capacitivos detectan los niveles y proporcionan una visión general del proceso productivo y dosificación de material, aun este estando dentro de algún tipo de contenedor. Los sensores capacitivos tienen la cualidad de poder calibrar su sensibilidad a través de un potenciómetro para detectar el contenido de un tanque con una pared delgada, por ejemplo, una pared de vidrio, de plástico o algún material metálico de baja densidad. El sensor ignora la pared de este material y queda a la espera de que otro material pase frente a la superficie activa. Así mide el nuevo elemento que se cruza frente al sensor. En el caso de medir el nivel de líquido o grano, usualmente se utilizan dos sensores, uno que mide la capacidad mínima y otro que mide la capacidad máxima del contenedor. Bueno, para continuar revisaremos estas dos imágenes. Ambas son de un dispositivo de sensor capacitivo estándar dentro del mercado. Poseen cuerpo metálico cilíndrico con rosca. Esta rosca permite manipular estos tornillos que posee el dispositivo para poder anclarlo a algún tipo de pared o algún contenedor y así ajustarlo al contenedor. En la parte de atrás del dispositivo posee esta luz LED que nos señala el correcto funcionamiento del dispositivo y también cuando este se utiliza para una función de conteo, este luz se prende cada vez que un elemento pasa por la superficie del dispositivo. Por debajo también tenemos el cable de alimentación de corriente continua y también hacia tierra para una correcta lectura de los sensores. En la otra imagen está el sensor también tipo estándar, eh, cilíndrico, por la parte, digamos, del frente, donde está la superficie activa del sensor. Acá podemos ver también el mismo sensor, esto sí, con la diferencia que el de abajo tiene un cuerpo plástico cilíndrico y sin rosca. Normalmente se utiliza como sonda este sensor. Al fin y al cabo es para recopilar la misma información. Solamente cambia el cuerpo para los distintos fines que se le puede dar a este dispositivo. También corresponde y tiene
un LED y el cable de corriente continua con conexión a tierra. En esta imagen podremos ver de qué se compone un sensor y cómo funciona. La superficie de sensado del sensor está compuesta por dos electrodos concéntricos de metal. Cuando un objeto se aproxima a la superficie del sensor y entra al campo electrostático de los electrodos, cambia la capacitancia del circuito oscilador que está dentro, es decir, que comienza a oscilar. El disparador recibe la amplitud del oscilador y cuando alcanza un nivel específico se produce la lectura del objeto. Bien, ahora pasaremos a revisar las aplicaciones. Los sensores capacitivos los podemos encontrar en cientos de sistemas y aplicaciones. Estos sensores, debido a su capacidad de reaccionar ante cualquier material, se utilizan principalmente para la identificación de objetos, funciones contadoras y toda clase de control de nivel de carga de materiales sólidos y líquidos. También los podemos utilizar en muchos dispositivos con pantalla táctil, por ejemplo, desde los teléfonos celulares, computadores o tablets, ya que el sensor percibe las pequeñas diferencias de potencial entre las membranas de los dedos eléctricamente polarizados de una persona. En la aplicación de detección de posición es básicamente un condensador variable, en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie efectiva entre las dos placas, variando también el valor de la capacidad. Se configura para la detección del paso de pequeñas piezas, rotura de alambres y control de espesor y detección de herramientas. En la aplicación de detección de nivel, en esta aplicación, cuando un objeto líquido, granulado, metálico, aislante, etc., penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas, varía el dieléctrico, variando consecuentemente el valor de capacidad. Y así podemos saber el nivel de la capacidad. Aplicación en detección de humedad. El principio de funcionamiento de esta aplicación es similar al anterior. En esta ocasión, el dieléctrico, por ejemplo, el aire, cambia su permitividad con respecto a la humedad en el ambiente. Esta aplicación es posible gracias a la configuración de la sensibilidad y el rango del sensor. Bien, y por último pasaremos a revisar las ventajas y desventajas de estos dispositivos. En las ventajas tenemos detecta sin necesidad de contacto físico. Con contacto físico también se puede hacer una medición. Detecta materiales distintos al metal, como ya hemos visto anteriormente. Buena adaptación a entornos industriales. Esto es debido a su funcionamiento. Adecuado para la detección de materiales polvorientos y granulados. Detecta el nivel de agua incluso en estado de ebullición. Eso quiere decir que incluso hirviendo detecta el agua. Larga vida útil. La duración de este sensor es independiente del número de maniobras que realice y soporta bien las carencias de funcionamientos elevadas. Es decir, que por un tiempo que no se utilice tampoco debería tener mayores inconvenientes este sensor. Dentro de las desventajas o inconvenientes se encuentra el alcance. Dependiendo del diámetro del sensor, puede alcanzar hasta 60 milímetros de alcance. Otro inconveniente es que depende de la masa a detectar. Si se requiere realizar una detección depende de la constante dialéctica. Recordemos que estos sensores cuentan con un potenciómetro que permite ajustar la sensibilidad. Y según la aplicación será necesario ajustar la sensibilidad para que se adapte al material. Por ejemplo, para materiales con constante dialéctica débil, como el papel, cartón o vidrio, se tiene que aumentar la sensibilidad. Y en caso de detectar una constante dialéctica fuerte, hay que reducir la sensibilidad, por ejemplo, con objetos metálicos o líquidos. Se indica que puede medir cualquier líquido, no obstante, la mejor resolución se presenta en agua. En otras sustancias hay pequeñas variaciones.
con esto ya finalizamos. Muchas gracias y hasta pronto.